Queridos hermanos todos, una de las grandes imágenes de las que la Biblia entera se sirve para presentar ante nosotros de manera humana, de manera cercana, de manera relevante el misterio insondable de Dios, es la figura del pastor. En ambos testamentos en la Biblia, Dios aparece comparado con ese pastor que vela sobre el rebaño, que lo guía, que lo defiende, que lo alimenta, incluso que lo hace descansar. Por eso esta primera lectura que escuchamos es tomada de uno de los grandes libros proféticos del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. En tiempos de crisis en el pueblo de Israel, sus gobernantes, sus profetas, se habían desinteresado del pueblo. Y también a ellos, a los gobernantes, a los líderes religiosos del pueblo, a los profetas, Dios los había instituido pastores, les había compartido el oficio de cuidar, de enseñar, de curar, de alimentar, de apacentar. Por eso vean qué fuerte denuncia del profeta Jeremías: ay de esos pastores que se desentienden de las ovejas, que desunen el rebaño y abandonan a las ovejas. Pero vendrá un tiempo en que Dios enviará a un pastor bajo cuya guía todo mundo dirá: Dios es nuestra justicia. Finalmente se nos trata como Dios manda, como decimos. ¿Cuándo se llevó a cabo esa profecía? Precisamente en este texto que hemos escuchado del Evangelio. Miremos un poco en esa brevísima pero intensa narración que nos hace San Marcos. El domingo pasado veíamos cómo Jesús enviaba a los discípulos de dos en dos: prediquen el Evangelio, expulsen y sometan a los demonios, unjan con aceite a los enfermos. Ahora vienen todos llenos de alegría, llenos de un desconcierto que no hayan cómo explicar. Señor, verás todo lo que hicimos en tu nombre. Y el buen Señor les dice: vengan a un lugar aparte para que descansen ustedes. Ahí comienza su pastoreo, su figura de pastor. Él cuida a sus pastores, Él cuida a aquellos a quienes Él mismo ha puesto al frente de sus ovejas. Sin embargo, ¿qué sucede? La gente los ve cómo se embarcan y apunta la dirección de la barca hacia la otra orilla. Presurosos rodean aquel inmenso largo lago que tiene kilómetros de ancho y de largo, y cuando desembarcan ya le están esperando allá del otro lado. Una pregunta que se plantea todo ser humano en esta vida, llegado el momento, es: ¿cómo nos verá Dios? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cómo mira nuestra vida? Y miren, ahí está la respuesta. Al desembarcar, vio Jesús a una inmensa multitud. El hecho mismo de que le siguieran, de que caminaran tantos kilómetros para seguir estando con Él, conmueve el corazón de este buen pastor. Por eso dice el texto que sintió por ellos una inmensa compasión. El verbo que utiliza el Nuevo Testamento en griego es un sacudimiento de vísceras, de entrañas, cuando sientes mucha ternura por alguien que te necesita. Es justamente el verbo que el griego, la lengua griega, utiliza para la madre que espera a una criatura, y cuando se mueve esa criatura por vez primera
en el interior de la madre. Ella siente ese recogimiento, ese deseo de protegerlo, esa vida que depende de ella. Pues justamente ese verbo utiliza el texto del Evangelio para describir los sentimientos de este buen pastor. Sintió por ellos una compasión que lo estremeció hasta las entrañas. ¿Por qué? Dice ahí la causa: porque andaban perdidos, errados, como ovejas que no tienen pastor. La oveja es un animalito que no prevalece, no sobrevive sola, necesita el rebaño, y el rebaño no sobrevive si no está siempre el pastor cuidando, guiando, alimentando, curando, haciendo descansar. Esa humanidad que a veces se envalentona y cree, como en los tiempos nuestros, que tiene la ciencia, la técnica y el poder a su servicio, no es más que ese rebaño de ovejas que necesita de la guía de un pastor, de sus enseñanzas, de sus valores, de sus principios, pero también de su poder contra nuestros enemigos. Tenemos enemigos mayores y su principal arma es no dejarse ver por nosotros. Tenemos muchos lobos rapaces que buscan asestar golpes a este rebaño que es la humanidad, y son más poderosos que nosotros. No en balde Jesús en domingos anteriores revistió a sus apóstoles de poderes contra los demonios, para someterlos, para dominarlos, para poner ese poder al servicio del rebaño que es la feligresía y la humanidad toda. Miren entonces qué consolador es que se nos presente a Dios como ese guía infalible, como ese ser todopoderoso que pone su poder a nuestro servicio y al cuidado de cada uno. Él lleva cuenta del nombre, la trayectoria de vida, el corazón, las necesidades, los logros, los fracasos de cada uno de nosotros. Y miren cómo Jesús muestra ese rostro humano, cercano, amorosísimo de Dios con su reacción. Nosotros los pastores que hemos sido revestidos con este poder por Jesús, a veces humanamente, cuando después de trabajar mucho se nos viene más trabajo, podemos presentar esas reacciones adversas, esa incomodidad que nos da el que sube más el trabajo y la necesidad. Miren qué ejemplo nos da Jesús. Dice: se compadeció tanto de ellas, de las ovejas, que se puso a enseñarles muchas cosas. Ya les había enseñado tantas cosas en la otra parte del lago. Había curado a tantísimos enfermos. Vean la descripción que nos hace San Lucas. Eran tantos los que iban y venían. Unos iban a recibir favores y enseñanzas, otros ya regresaban porque ya las habían conseguido, que no les daban tiempo ni para comer. Ahí está la gran necesidad que tiene la humanidad de pastores al servicio de su pueblo. Y Jesús, en vez de molestarse, en vez de exigir humanamente un descanso merecido, se puso a enseñarles muchas cosas. Miren, hermanos, cómo entonces esa misma escena se replica, se repite una y otra vez en la historia, también en la nuestra. También nuestra comunidad, nuestra humanidad es esa humanidad de entonces que anda perdida como oveja que no tiene pastor. Cuánta gente carece de los valores espirituales que se llaman valores del reino, que Jesús vino a enseñarnos.
de esa paz, esa justicia, esa caridad, esa verdad, esa unidad, esa dignidad que le son tan necesarias al ser humano conocer para que tenga vida intensa, vida plena, vida verdadera en este mundo. De ese consuelo que es la resurrección de los muertos para que tenga uno esperanza incluso ante la muerte propia y la de nuestros seres queridos. No pudiera dejarnos en paz el hecho de que haya cada vez un número creciente de personas que desconocen estos valores espirituales, esta, por así llamar, información relevantísima para la vida y para la felicidad de la misma. Por eso seguimos pidiendo a Dios que nos siga enviando pastores que se animen a seguir el camino de Jesús y a pastorear como Él lo hizo a su pueblo, enseñándoles muchas cosas cotidianamente, predicando a tiempo y destiempo, como decía San Pablo, viviendo la aventura del Evangelio junto con Jesús por los caminos del mundo. No es casual que toque este texto que viene en el ritmo mismo del año litúrgico, justo hoy en el que concluimos en este día nuestro preseminario. Seguimos pidiendo a Dios nuestro Señor que nos dé vocaciones a la vida sacerdotal. Es grande y creciente la desproporción de la necesidad respecto de aquellos que hemos dicho: quiero seguirte, Señor, heme aquí, envíame. El resultado de nuestro preseminario 2024 es una vocación. Un hermano nuestro ha dicho sí al llamado de Jesús. Seguimos insistiendo a los demás jóvenes que cursaron este preseminario y a tantos más y a sus familias, que sigamos orando por las vocaciones, meditando qué quiero realmente hacer de mi vida. ¿Para qué me está llamando Jesús? ¿Dónde encontraré realmente mi felicidad? Llegará el momento a este ritmo en que nos quedaremos sin pastores y la necesidad seguirá creciendo. Bien lo dijo Jesús desde aquel tiempo: rueguen al dueño de la mies, porque la mies es mucha y los trabajadores pocos. Hay mucho que cosechar y hay muy pocos que se aprestan para decir: quiero ayudarte, Señor. Siento ese llamado tuyo en muchas formas misteriosas en mi vida. Quiero poner mi vida a tu servicio. Sé que ahí encontraré mi felicidad, mi verdadera realización. Pero hay que predicar esto por todos lados, hay que orar a Dios, hay que sacudir a los jóvenes de sus conductas guiadas por el mundo. Un mundo que no presenta como vida humana más que el trabajo, el aumento económico y el bienestar. Un mundo que se ha desinteresado de los demás, especialmente de los más apartados, de los que llevan una vida más miserable, más triste, aunque lo tengan todo. Es necesario que haya quienes digan: yo quiero ser despertador de hombres, que los sacuden sus conciencias para que puedan abrir los ojos del alma y ver la mano de Dios presente en todo. Es necesaria una revolución social verdadera que haga que despertemos de esas gafas oscuras, de ese tapaojos que nos ha puesto la cultura, que no nos permite ver una vida más que miope, alicorta, estrecha, en la que todo se reduce a dinero, trabajo y comodidad material. Pidámosle al Señor que nos dé pastores de ese tipo, que siga moviendo los corazones de nuestros jóvenes para que digan sí al llamado que Dios les hace. Vamos pues con esto en mente a escuchar la presentación del joven que ha querido decirle sí a Dios nuestro Señor, este hermano nuestro de nombre Luis Eduardo.